Ya está con nosotros Gonza Fracchi en esta primera mañana que nos trae su microtecno. Vamos a ver de qué nos habla en el día de hoy. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buenos días. Tal? Buen día, ¿cómo va? ¿De qué vamos a hablar? Tenemos lo que fue la otra carrera presidencial o la Sí. otra competencia del tramo final, que fue a través, con menos relevancia quizás, pero fue a través de Internet, precisamente los buscadores de Google, y es Google quien presentó un pequeño informe, como hace tradicionalmente, sobre cuáles fueron las tendencias y cuáles fueron también los porcentajes de búsqueda dentro de Google, donde se puede, si bien aclaran que no es una intención de voto clara, pero sí se podría haber presagiado entre los datos del 14 y el mismo 19 hasta la medianoche. Luego hay nuevos datos de lo que es esta semana, pero entre el 14 y el 19, sumando lo que eran las búsquedas de Javier Milei y de Sergio Massa, el 71% de búsquedas, ¿sí? Y búsquedas relacionadas en temas relacionados a Milei, el candidato eran de Milei, justamente el 71%, que como decíamos, no es una intención de voto, pero ya podía marcar Una tendencia. una pequeña tendencia, obviamente impulsado porque era el personaje nuevo, por así decirlo, porque también muchos temas relacionados a Milei tenían ese tinte de viral o de polémico, ya sea por algunas de las propuestas o algunos personajes, entonces se hacían en números algunas temáticas virales, pero el 71%, que es una diferencia bastante amplia y que no se había dado en las instancias previas. Para reforzar quizás esta idea de que hay una pequeña tendencia o si uno puede acceder a esos datos, que son públicos los datos de Google, para reforzar esa idea de que había una pequeña tendencia previa, está el caso de Juan Schiaretti, que post debate presidencial, si bien iba anclado a los memes, estuvo con porcentajes de búsqueda o intención de búsqueda similares a los de Massa y de Milei, que luego en menor escala, pero se vieron reflejados en los que fueron los resultados de las generales, donde tuvo un pequeño crecimiento. No tanto no en números masivos como este 71% y no una tendencia luego de voto tan clara como Milei, pero los datos de Google como que de alguna manera remarcaban esa intención. Luego a lo que va concreto de búsqueda, el propio 19 se lo llevó por amplio margen entre los primeros 5 tópicos con diferentes tipeos o diferentes nombres, lo que era la búsqueda del padrón o el don de voto. Mucha gente que el mismo día, quizás antes de salir o dentro de los propios establecimientos donde se llevaban a cabo los comicios, buscaba dónde tenía que votar o cuál era su mesa o cuál... Porque los horarios no eran previos, sino que el mismo 19, dentro de lo que era la temática elecciones y política, que uno lo puede filtrar, los 5 temas principales eran el padrón, dónde voto, cuál es mi mesa y demás. El mismo día. Que obviamente viene un poco de la mano de ese cansancio que había, pero es algo que se suele repetir en las elecciones. La tendencia como volviendo al tema de Milei, es algo que no solo fue en esos 5 días previos y el propio 19 y que se ha continuado ahora, sino que era algo que durante noviembre y octubre ya se había mantenido y solo un día, porque se puede determinar cuál fue el día en el que Massa tuvo mayor interés de búsqueda, fue el 8 de noviembre, donde lleva a cabo una serie de anuncios, pero también hace esa presentación de las 14 propuestas de las que se hablaban y demás. Los días previos, durante los últimos 2 meses, la gente buscó más a Milei. Entonces, como decíamos, Google aclara que no es una intención, no es una encuesta previa, pero ya se podía llegar a describir algo de lo que podía llegar a pasar y que bueno, concretamente el domingo se vio en las urnas. Luego a lo que va a las búsquedas posteriores, ahí sí hay una notoria marca de lo que es la agenda ya de medios y las propias preocupaciones de la gente, donde un índice que tiene Google que es del crecimiento de búsqueda es de un 0 a 100, que no son precisamente números como decíamos ese 71% y 29%, pero de 0 a 100 la búsqueda de Milei creció un 64% y las demás a solo un 8%. Teniendo en cuenta que aún sigue siendo ministro y que, por ejemplo, hoy se han anunciado nuevas medidas con el dólar tarjeta y bueno, y que continúa lo que es la transición. Pero bueno, la gente igualmente ha buscado a Milei un poco más de lo que ya lo venía haciendo y bueno, las temáticas han sido precisamente
cuáles serán sus ministros, cómo será el gabinete, las medidas y algunas de las últimas declaraciones. Algo que día a día va cambiando, primero porque obviamente las búsquedas es algo en Internet hace décadas veloz y demás, ya lo sabemos, pero también por los propios hechos que suceden en Argentina, que todos los días hay algo nuevo. De Massa solo se ha buscado con preponderancia durante estos últimos 3 días un error que tuvo en una publicación con un poema que se equivocaba de autor, pero luego no se han presentado, no se han buscado otro tipo de temáticas respecto a Massa, lo cual también marca una tendencia a esto de no hay intención de búsqueda, pero tampoco en la agenda ha aparecido. Pero bueno, datos que ofrece Google y que pueden llegar a ser de relevancia o interés en caso de que una próxima elección... Claro, a tenerlo en cuenta. A tenerlo en cuenta porque claramente empiezan a marcar un poco las tendencias. Gracias, Gonzalo. Nos encontramos mañana. Nos encontramos.